Hola, ¿se escucha? Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Soy Pablo Fernández. Este es mi usuario de Twitter y también el handle de Telegram. Esto es por si... Voy a tratar de hacer la charla lo más corta posible para que haya preguntas al final, pero en el caso no podamos, me pueden escribir por ahí, tengo los mensajes abiertos, me mandan cualquier cosa. Vamos al tema de la charla, Making JavaScript Illegal States Unrepresentable. Esto es como un trabalengua, pero también es un principio de programación, una buena práctica, que va en la línea de otras buenas prácticas que capaz conocemos, son más comunes como Dry, Don't Repeat Yourself. Esta en particular es del ámbito de la programación funcional, entonces es un poquito más rebuscada. Entonces para tratar de diseccionarla y entenderla, vamos por partes. Veamos qué sería para un programa un estado ilegal, ¿no? O un estado inválido. Bueno, para eso tendríamos que ver a un programa como una máquina de estados, ¿no? El programa está en un estado y en el transcurso de su ejecución va transicionando de un estado a otro. Como verán, hay algunos estados que son rojos, que son los que no queremos ir porque son estados que nos llevan a condiciones de error, y estados verdes, que es donde nuestro programa camina por el happy path y todo es feliz. ¿Qué sería un estado? Bueno, hay distintos niveles de abstracción que podemos tomar para un estado. Alguien podría pensar que un estado es una instrucción de código de máquina que está en el procesador, que se ejecuta en el procesador, entonces el procesador va ejecutando una instrucción atrás de otra y así va transicionando, modificando registros y cambiando de estado los registros y los datos del programa. Pero una forma un poquito que nos va a ser un poco más familiar y que creo que es un poquito más interesante de ver es cuando nosotros, por ejemplo, usamos un debugger. Cuando usamos un debugger, ponemos un breakpoint en una línea de código, nuestro programa llega hasta ahí. Cuando para en ese momento, el programa está en un estado. Sus variables valen algo, eso se puede inspeccionar a veces en una pantalla del debugger. Tienen valores y cuando nosotros hacemos en el debugger ir a la próxima instrucción, todo nuestro programa transiciona de un estado a otro. Estas transiciones a veces generan resultados que son los que nosotros esperamos y a veces van a lo que llamamos el estado inválido, el estado incorrecto, que nos va a traer un problema más adelante. Algunos ejemplos de estas transiciones, supongamos que esto es como un debugger que va ejecutando línea por línea. Para los que no están muy familiarizados con el lenguaje, esto es Scala, similar a Java, con algunas cosas un poco más cómodas. Arriba definimos una clase, la clase persona tiene nombre y apellido. En Scala, como en Java, hay que ponerle de qué tipo son las cosas. Próxima línea, se construye una persona. Yo le digo a la persona, su nombre es Pablo, su apellido es Fernández, y lo guardo en la persona, en la variable P. Acá, como vemos, el programa, cuando pasamos de línea, transicionó de un estado válido, que es el estado donde teníamos una clase definida, a otro estado válido, que es una persona bien formada que nosotros podemos seguir usando para cualquier cosa en el resto del programa. Acá tenemos otro ejemplo. Scala hereda un problema de Java por intercompatibilidad, que es que se puede usar null, y null es un string válido en su sistema de tipos. Entonces, nosotros podríamos crear una persona con el nombre Pablo y con el apellido null. Acá ya el programa entró en un estado inválido. O sea, la próxima, probablemente si esta es una persona a la que después nosotros le queremos mandar un mail con su factura de algo que nos compró, lo que sea, y le decimos, bueno, muchas gracias, señor Null, acá está su precio, las cosas que compró. Esto termina, si bien el error se genera acá, explota más adelante en otras partes. Y esta es otra, que no es realmente una transición, porque esto es tratar de hacer lo mismo de arriba, pero sin especificarle el segundo parámetro. Bueno, este código no es código escala válido. O sea, escribir esto y escribir cualquier cosa es exactamente lo mismo, porque el compilador no va a generar un ejecutable de acá. Esto no existe en Scala, por lo tanto la transición a ese estado no está permitida. ¿Cambió ahí? Sí. JavaScript. Ahora un poco más el título de la charla. JavaScript, una función, suma dos cosas. No hay tipos en JavaScript, así que le podemos pasar cualquier cosa, como vemos en estos dos ejemplos. Paso 1 y 2 me devuelve 3. Transición válida, es lo que espero. Paso 1 y 2 string, me devuelve 12. O sea, es lo que espero, no es lo que espero. Yo acá doy el beneficio de la duda y lo tomo como algo que es válido, digamos, no sé. La otra persona podrá decir que no, que es incorrecto. Empiezan los problemas acá. Paso un string y paso un número. Lo que hace JavaScript es convertir el 2 a string y concatenarlos. Esto probablemente termine en un error, porque quizá lo que pasó acá es que yo me olvidé de convertir ese 1 a número,
y cuando lo sumé, ahora todo es un string, y cuando termine haciendo otra cuenta con esto, probablemente termine en un resultado incorrecto más adelante. Próxima línea, pasarle un parámetro cuando la función esperaba 2. Esto JavaScript lo permite. Lo que hace es que el segundo parámetro es undefined. Undefined más cualquier cosa es not a number. Not a number multiplicado, sumado, dividido por lo que sea es not a number. Entonces, not a number se va a arrastrar hasta el final. Si el balance, esto termina con la pantalla del usuario diciendo el balance de su cuenta es not a number. O none, que es peor porque ni siquiera sabe que es not a number. Y el próximo es, este es un caso donde podemos ir a un estado inválido sin necesidad de que haya errores o un not a number, una cosa rara. Es que yo le paso 1, 2 y 3. Si ustedes no ven la implementación, probablemente esta llamada esperaría la suma de 1 más 2 más 3, que es 6, pero en realidad devuelve 3. Es un número, es del tipo de dato que esperábamos, pero probablemente nos afecte próximas calculaciones cuando estemos haciendo algo con este 3. Otro lenguaje dinámico para que vean que no tengo tanta bronca JavaScript, sino que este es un problema que afecta a varios lenguajes de programación. Python. Python se puede hacer add de 2 números y funciona bien. Se puede hacer add de 2 strings, también está permitido. Y por último, estas tres, Python tiene otro comportamiento. Cuando le pasamos un string y un número dice runtime exception. O sea, entra una condición de error, pero ahí el programa termina o tira una excepción. Porque te dice no se puede sumar un string y un número. Las últimas dos es, le paso un parámetro, esperaba 2, o le paso 3 parámetros, si esperaba 2, te va a decir, yo esperaba 2 y me pasaste otra cosa. Entonces tiene un error, pero otra vez, el programa termina ahí y no se arrastra not a number, no se arrastra nada. Y este por ahí es el lenguaje menos popular de todos los que están en las slides, es Java, para los que no lo conocen, public, por eso dice public, static, toda esa cosa ahí arriba. Hay que poner los tipos de las variables, entonces más allá de la opinión que tengamos de Java, que la mía es mala y probablemente la de muchos también, vamos a darle la derecha en esta, de que esa invocación, que es quizá la única correcta de todas las que vimos, es la única posible en Java. Todas las demás no son un programa correcto. No se puede compilar eso en Java. No termina en un ejecutable, no lo corren nuestros usuarios o nuestros servidores. Entonces organicemos, hagamos como una lista de las posibles transiciones a error o los posibles manejos de los estados erróneos. Esta es latente, por ponerle un nombre, que es, se cometió un error, pero el error lo voy arrastrando. Va el not a number, va el valor incorrecto, y en algún momento, o se manda un mail sin el apellido, o el balance está mal, el problema ocurre en otro lado. Esta es inmediata, como veíamos con Python. O sea, a una llamada que no corresponde, el programa explota. Es mala, porque el programa explota, no queremos que el programa explote, pero por lo menos explota en el momento que me estoy equivocando. No es que tengo que ir a buscarlo después por otro lado. Y esta es la de Java, ¿no? O de otros lenguajes compilados, obviamente, que es que la transición es imposible. Ahora, más allá de la idea que cada uno tenga, y sé que son muy variadas de programación dinámica, lenguaje de programación dinámico, lenguaje de programación de chequeo de tipos estáticos, podemos acordar entre todos que lo de la derecha es mejor que lo de la izquierda, independientemente de cómo se haga, y aunque ese es un ideal que no se puede lograr, no podemos nunca programar sin ir a un estado de error. No hay herramientas ni lenguaje en que permitan eso todo el tiempo, si no, no tendríamos laburo. Pero ese es el estado preferible y es lo que queremos. Y ese imposible que está marcado en rojo se relaciona con el título, la otra parte del título de la charla, que es imposible de representar, sería la traducción, más o menos. Que es hacer que los estados, esas transiciones, sean imposibles de representar. Y acá, bueno, también una parte del título de la charla es de JavaScript. En JavaScript hay menos herramientas para hacer esto, pero ahora vamos a ver algunas que son útiles. Pero antes de eso quiero hacer un comentario sobre las consecuencias de los errores en JavaScript comparado con las consecuencias de los errores en otros lenguajes. Y acá me voy a tomar una libertad y espero me la permitan, que es, cuando hablo de JavaScript hablo de la web, de código que se ejecuta en el browser del usuario. Ya sé que hay formas de escribir en otros lenguajes para los browsers. Bueno, de hecho uno lo vamos a ver ahora. Y también sé que JavaScript se ejecuta del lado server-side con Node, pero cuando hablo de JavaScript y front, para esta charla y para este punto es equivalente. Veamos cómo son los errores de backend, ¿no? O sea, no sé, los más viejitos acá se la van a acordar, la fail whale de Twitter. Esto era cuando Twitter estaba por sobre capacidad. No andaba, en una aplicación de Ruby on Rails que escaló muy rápido, entonces
explotaba 2 3 veces por semana y te mostraba eso. Ya todos sabían que Twitter no andaba. La otra es la de GitHub, que te dice, hubo un problema, no sé qué, te pone un mail, acá justo lo recorté, pero te pone un mail como diciendo, si el problema persiste, comunícate con tal. Y esta es una de, creo que es de Apache, que también tiene un mail ahí, es horrible, no tiene nada, no tiene estilo, pero por lo menos hay un mail. O sea, y lo que tienen estos errores, comparados con otros que vamos a ver ahora, que son los errores de From, es que no es ambiguo. Sea cual sea el usuario, independientemente de, salvo alguien que, bueno, independientemente de si es programador, no es programador, sabe mucho de tecnología o no, entiende que acá hay un error, o sea, dice error ahí. Es bastante explicativo esto. Veamos lo que pasa en algunos errores de JavaScript en el front. ¿A alguien se le ocurre qué es esto? No sé si se llega a leer bien, pero ¿qué tipo de error es? Puede ser, sí, es un error de JavaScript, puede ser Angular, hablando más genéricamente, sin meterme en ningún framework, es una template del lado server-side que no terminó de renderear por algún error. O sea, hubo una falla que dice, ahí donde iba el precio, te queda el nombre de la variable que tenías que reemplazar. Esto para nosotros es claro que es un error de JavaScript, pero como, imagino que todos son el familiar que sabe de computación de la familia y le preguntan cosas. Si uno de sus familiares, que probablemente sea usuario de este sitio, les pregunta, les cuenta, che, tuve un problema con el sitio, y vos le decís, ¿qué pasó? Te va a decir, me sale price, me sale title. Y vos decís, ¿qué es eso? O sea, no tiene y en realidad es un template que no funciona. Esto no es muy claro para el usuario final de que acá hay un error. Este por ahí es todavía peor. No sé si se llega a ver si me anda el punterito. No, olvídate. Ahí en el medio de un spinner, esto es una lista de productos que quedó cargando, y quedó, y quedó, y quedó, y cuando vemos, porque abrimos las Chrome DevTools, hubo un error. Lo que pasó acá es que fuimos a buscar algo, falló al traerlo, y nos olvidamos de sacar el spinner en el final y en el catch. Pero nosotros lo sabemos porque abrimos las Chrome DevTools, pero un usuario que ve eso, nunca va a saber que esto es un error. Si lo llaman usted, si tienen la suerte de que ese usuario lo llama para decirle que tiene un problema de producto, lo que les va a decir es, anda lento, tu página anda lenta. Y es tipo, no es anda lento, acá hubo un bug y nosotros no lo encontramos. Y este es un histórico también, para la gente más grande, era Internet Explorer, cuando cargaba algo explotaba todo y te decía, bueno, fíjate qué pasó por ahí. Bueno, los errores en el front son un poquito más ambiguos para el usuario. Pero una vez que pasó el error y el usuario más o menos nos da un reporte de que algo está pasando, vamos a investigar ese error. ¿Y qué herramientas tenemos para investigar el error cuando pasan en el front que cuando pasan en el back? Bueno, Stack Traces en el backend tenemos, es algo que está ya es normal. En frontend existen, pero están en la máquina del usuario. Hay formas de traerlas de la máquina del usuario a nuestros servidores. Hay, creo que, empresas que incluso te venden su solución de esto. Pero incluso si lo haces, está minificada, tenés que agarrar el source map, después de desenroscarlo todo en tu computadora. E incluso si hicieras eso, el código de front, y esto por ahí es lo único que no es culpa de JavaScript, es mucho más, bueno, en parte sí, pero es mucho más asíncrono, mucho más eventoso, se disparan eventos de un lado, se ejecutan callbacks y toda esa cosa. Entonces no hay un stack trace tan claro que nos permita seguir paso por paso el error. Vamos con los logs. Logs en backend, los que usen lenguajes Java, Scala, Python, lo que sea, tienen logs. Esto es algo que uno lo da por sentado. Incluso tenés logs de las librerías que vos incluís. Y podés manejar el control de verbosidad de las librerías que incluiste a tu proyecto. En frontend, en realidad hay console log que va a la consola, a través de la consola es parte de la máquina del usuario. Hay forma de hacerlo, yo recuerdo haberlo hecho en producción, en vez de logueando la consola, ir llenando como un buffer circular de X cantidad de eventos, y una vez que pasa el error, te colgás en el window con error, y ahí mandás todos los logs y decís, bueno, esta es la excepción, esto fue todo lo que pasó antes. Incluso haciendo eso es un poco más rebuscado y olvídense de tener logs de las aplicaciones, de las librerías que se incluyen, ¿no? Por lo menos por ahora. El entorno lo mismo, acá lo voy a pasar un poco más rápido por temas de tiempo, pero claramente un programa está corriendo en tu computadora, otro programa está corriendo en la computadora de los usuarios. Y las computadoras de los usuarios, nosotros por ahí damos por sentado que nuestras máquinas son rápidas, que tienen una resolución de cierto tipo y son muy lindas, pero la gente que no es técnica, que no usa su computadora para trabajar, no tiene máquinas muy poderosas en líneas generales. Y hay de todo, hay tipo máquinas que son con
las netbooks esas que tienen la pantallita chiquitita, que no se ve nada. Después hay distintas calidades de conexiones a internet, y intermitentes y malas. Entonces, es muy difícil también, si es un problema de ese tipo, diagnosticarlo cuando pasa en el front. Y después, además, herramientas de diagnóstico. Si son tus servidores, te metes, haces SSH, top, haces un dump de memoria de la JVM, te fijas qué cosa pasó. Con la máquina de usuario, imposible. No sé, o sea, capaz hay alguna forma de tener una idea de qué estaba pasando en ese momento. Difícil. Entonces, repasando esto, los errores que ocurren en el front son para el usuario más confusos, más difícil que nos digan qué les pasó y con qué se sintieron mal usando nuestra aplicación. Y de nuestro lado, aunque lo supiéramos, mucho más difícil después tener diagnóstico para tratar de encontrar dónde fue ese error. Pensando con eso en la cabeza, nosotros tendríamos que, o sea, lo lógico sería que eso fuera mucho más común. Como decir, bueno, ya que no los podemos prevenir una vez que pasan, o que sus consecuencias son más graves, hagamos todo lo posible para que no pasen. Pero bueno, con JavaScript no lo podemos hacer. O por lo menos con JavaScript solo no lo podemos hacer porque JavaScript permite un nivel de libertad que muchas de esas transiciones a estados inválidos son posibles y frecuentes encima. Entonces necesitamos herramientas. ¿Qué herramientas se usan por lo general? Y yo acá dejé la cajita vacía porque esto va desde que o sea, la idea sería, yo escribo mi código, algo pasa por un proceso y si está todo bien va a producción, si no, lo escribo vuelta hasta que esté bien. Esto puede ser los tests que tengan, el server de integración continua, puede ser un pull request que te lo revise alguien más senior, puede ser... no sé, hay gente que incluso pone ahí su cerebro, entonces mira el código y dice, no, yo lo vi, por lo tanto no tiene errores, por lo tanto a producción. O sea, bueno, tiene ciertas consecuencias eso, pero es una válida. Y también otras cosas que se usan son linters, o por lo menos usaban. El linter te agarra algunos errores, por ejemplo te dice, che, esta variable que pusiste acá la estás definiendo otra vez abajo, fíjate. Ah, sí, que bien. Che, esta que está acá no está definida. Bueno, buena onda. Y corregís esos errores, o te falta un punto y coma acá, te dice a veces, no sé, cosas de ese estilo. Es más como para corregir estilo que para corregir, para tener un chequeo más estricto de estos errores que nosotros queremos. Una de las herramientas que pueden llenar acá y complementarse con todas las otras es TypeScript. ¿TypeScript qué es? Es un lenguaje que Microsoft open sourceó en 2012. Está creado por... Está creado por Anders Helsberg, creo que se pronuncia así, que es uno de los autores de C#, Delphi y Turbo Pascal. Es un chabón carísimo para pagarle el sueldo para que esté trabajando en un lenguaje open source, con un equipo, ¿no? Pero bueno, Microsoft hace eso. Tiene soporte muy bueno en uno de los editores más populares, que es Visual Studio Code. Los equipos funcionan juntos y creo que hacen release de los dos proyectos al mismo tiempo. Y esto está bueno porque ahora lo vamos a ver en una demo, pero es un superset de JavaScript. Por lo tanto, JavaScript es TypeScript válido. O sea, así como tienen su código JavaScript, es TypeScript válido con algunas excepciones. Y podemos ir agregando tipos y chequeos. Hay partes donde queremos chequear más estricto, lo podemos ir agregando de forma gradual. Y el sistema de tipos que tiene es muy, muy fuerte. Tiene algunas cosas que yo no vi en otro lado, que ahora se las voy a mostrar en una demo. Y hablando de la demo, la idea sería la siguiente. Partimos de un par de funciones que están en JavaScript y muchas invocaciones, similares a lo que vimos al principio, que nos hubieran llevado a un error. Y la idea sería agregar algunas features de TypeScript mientras lo vamos haciendo para ir previniendo esas transiciones a estado de error y siempre manteniendo que las transiciones correctas siguen funcionando. Dicho esto, a ver, hacemos la demo. ¿Se llega a ver ahí? ¿Sí? Igual mucho más no lo puedo ver. Capaz ahí. ¿Ahí mejor? ¿El fondo bien? Joya. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función que calcula el área de una figura geométrica, ¿no? Dependiendo de qué tipo de figura geométrica de las que soportamos, acá devuelve el resultado. Y después tenemos otra función, acá abajo, ahora dejo las dos así se ven. La otra función hace un display de eso, o sea, calcula el área, llama a la de arriba, y después redondea el valor para que no nos queden muchos decimales, y después le imprime, dice, el área del circulito es, no sé, 20. Y estas son invocaciones válidas, ¿no? Estas son invocaciones válidas, que sería, le paso un círculo de radio 2, le paso un cuadrado, un rectángulo, un círculo, y después tenemos acá abajo un montón
de invocaciones que nos harían entrar en un estado de error. Algunas explotarían en ese mismo momento, otras arrastraríamos el error, como habíamos visto. La idea es ir agregando features chiquitas de TypeScript para ir corrigiendo y tratar de que, igual mientras corregimos, las invocaciones correctas se mantengan correctas. Una de las cosas que se puede hacer gratis, si nadie quiere usar TypeScript y se llevan algo de acá y de esta charla y tienen JavaScript, una notación que se puede agregar es esta. Esta notación lo que dice, TypeScript además de procesar archivos TypeScript y escupir JavaScript, también procesa archivos de JavaScript para darte una mano y ser como una especie de linter un poquito más fuerte. Lo que hace es detectar algunos errores. Por ejemplo, en este caso me está diciendo, la función displayArea recibe un parámetro y vos me estás pasando 4. O en el caso de abajo, la función recibe un parámetro y me está pasando un montón. Por curiosidad, la cantidad, ¿alguno tiene una idea estimada de cuántos parámetros le puedo pasar yo a JavaScript por cada función? Son 65.000 más o menos que se pueden poner. Entonces, estos dos, que son claramente erróneos. Si hay algún programador JavaScript, me va a decir, ¿y qué pasa con arguments? ¿No? Porque yo podría no recibir el parámetro, pero después, adentro de la función, usar la pseudo variable arguments, que está acá, que se refiere a todos los otros valores. Pero TypeScript se aviva de esto, y esto ya deja de ser un error. O sea, como dice, estás usando arguments, entonces los querés usar en algún momento. Como yo no los quiero usar, es un error. Estas dos se van. Esta no recibe parámetros, pero como TypeScript quiere, como uno de los objetivos principales, tener buena compatibilidad con JavaScript, dice, a veces puede ser que las personas declaren un parámetro, pero no se lo pases y después digan, si el parámetro es undefined, uso otra cosa. Entonces, por defecto, esta no la considera como un error y después el resto no. Si queremos dar un paso más y ya empezar a usar unos chequeos más estrictos, tenemos que migrar este archivo a TypeScript. ¿Cómo se migra este archivo a TypeScript? Así. Voy a cambiar la extensión a esta por JS a TS y ya está. Esto es TypeScript válido. Como dijimos, todo JavaScript es TypeScript válido, con unas excepciones. Una de las excepciones es esta. Para TypeScript tiene un argumento, le tenés que pasar un argumento. No puedes pasarle 0 argumentos. Si quisieras hacer algo parecido a lo que decíamos antes, tenés que hacer algo así, con algo que ellos llaman parámetros opcionales. En ese caso estaría bien. Va a tirar errores por otros lados, pero en ese caso estaría correcta esta invocación. Así que las fáciles y casi sin hacer nada, ya las cubrimos. Ahora tenemos otras. Tenemos esta que a displayArea le paso la misma referencia a la función, un 1 y otra cosa. Acá lo que pasa es, TypeScript sabe que la función recibe un parámetro y vos le estás pasando un parámetro. Si no le empezás a decir de qué cosa le estás pasando, no hay mucho más que pueda hacer. Por eso, lo que tenemos que hacer es definir qué va a ser este shape, ¿no? El que vamos a tener acá. Yo, para apurar y tener otra vez tiempo para las preguntas, me lo tengo anotado acá, el tipo, pero ahora se los voy a explicar, no es que voy a copiar esto y decir, miren cómo anda. Y creamos un tipo shape de figura, ¿no? Shape, acá. Y le ponemos que es de tipo shape las dos. Ok, ¿qué pasa? Todas las que son inválidas están cubiertas. Todas las válidas tampoco funcionan. Esto es lo que no queríamos. Estas queremos que anden. ¿Y por qué? Porque todos estos argumentos son mandatorios. O sea, para que una forma geométrica sea válida, tiene que tener todo esto. Y como vemos, no tienen todo eso. El círculo no tiene un lado, solo tiene el radio. Entonces vamos a hacer una cosa. Como todas tienen kind, vamos a dejar kind mandatorio y vamos a poner todas estas opcionales, ¿no? Perfecto. Esto ya está, esto no es nada, entonces chau. Este también, un número, fuera. Y acá tenemos un error que es re común, que es, hay un typo en hate. En vez de ht, fue th. Entonces ahí lo corregimos. O sea, nos está agarrando propiedades que no son las que definimos arriba. ¿Por qué no lo comenta? Perfecto. Ok. DisplayArea. Estas son un poquito más rebuscadas. ¿Por qué? Y esta porque es como que hay un typo acá y esta es una forma que no soportamos. Pero porque nosotros estamos siendo muy generosos acá. Nosotros decimos shape es una cosa que tiene un kind que es cualquier tipo de string. Y en realidad no es cualquier tipo de string. Porque nosotros no soportamos cualquier tipo de string. Nosotros soportamos círculos
Square o rectangle. Esos son los strings que soportamos, no todos los del mundo. Y acá vemos que estas dos se van, una por un typo, otra por una forma que todavía no hemos soportado. Y estas por ahí son más difíciles. ¿Por qué? Porque esta es del tipo correcto y tiene lado y altura, pero el rectángulo no tiene lado y altura, tiene height y width. Entonces, lo que estamos haciendo con esto, diciendo esto es una forma geométrica, es cualquiera de estas combinaciones está bien. Y no es que cualquiera de las combinaciones está bien. De hecho, ahí abajo el código nos dice qué combinaciones, qué cosa queremos en cada una de nuestras formas geométricas. Entonces tenemos que partir el tipo de shape para hacer los tipos que son los que yo soporto realmente. Esto es por ahí, es agregar solo unas figuras más. Pero la puta madre, se me cayó. Perdón, Difícil tipear con el coso así. Okay, ahí les comento un poco qué hice. El tipo círculo es un tipo de tipo círculo y con un radio que es un número. Cuadrado es cuadrado y tiene lado. Y rectángulo tiene ancho y alto. Y estas son las opciones que hay. Pero definido esto, ¿qué vale shape? Bueno, shape, lo que vale, vamos a ponerlo abajo así queda un poquito más claro. ¿Es qué cosa? Es un círculo, o un cuadrado, o un rectángulo. Esto es lo que vale. Y esas son las opciones. Y ahora vemos que acá hay un error. ¿Por qué? Porque dice side. Side no existe en rectángulo. O sea, lo que existe, width, si no me equivoco. Y square no tiene height y width, sino que tiene side y no tiene width. Pero bueno, las atrapamos estas dos también y al mismo tiempo siempre chequeando de que las correctas siguen funcionando. Y ahora como bonus track, una más, supongamos que, ¿cómo escala este diseño de tipos y esas cosas? Supongamos que queremos soportar un triángulo, ¿no? Con base y con altura. Bueno, lo que tendríamos que hacer es ir acá, nos copiamos esta, y la agregamos acá, ¿no? O sea, fíjense que ahora no funciona porque kind no es uno de los válidos porque me faltó agregarlo acá. Y ahora la agrego acá y ya funciona y compila y todo anda. ¿No? ¿Sí? No, no anda. ¿Alguien piensa que no anda esto? Ok, voy a pensar que alguno piensa que no anda y no se anima a decirlo. Pero en realidad lo que nos falta acá es el case de ese triángulo. Si yo lo paso, va a caer por el switch, no va a entrar en ninguno de esos, va a devolver undefined, undefined va a ser, esto va a ser undefined y cuando lo multiplique va a ser not a number y otra vez arrastramos el error y estamos en el lugar que no queremos estar. ¿Y por qué TypeScript no lo agarra esto? Porque hay un modo de TypeScript que por default está apagado, que es este modo, que es el modo estricto. TypeScript trata de ser compatible con JavaScript todo el tiempo y que vos lo puedas poner en tus bases de código existente. Esto lo deshabilitan porque si no explotaría todo lo que tenemos codeado. Entonces, para este ejemplo que es chiquito, yo lo voy a habilitar y vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, acá me está tirando un error y me dice Object is possibly undefined. O sea, ¿por qué? Porque el resultado de área, la firma, puede devolver un número o puede devolver undefined, porque entiende que hay un caso que nosotros no cubrimos. Y acá se ve una de las cosas más piolas de TypeScript, para mí son varias, pero esta está muy buena. Es que fíjense esto, yo estoy en el branch de triángulo y ya me nombra, o sea, no me está poniendo, si bien la variable shape es de tipo shape, y shape es el union type de todos estos, pero acá adentro, él ya sabe que en este caso, como entró por ese case, no puede ser un círculo, porque si no, no hubiera entrado nunca.
O sea, el tipo va cambiando según el branch por el que entra el código. Y entonces acá podemos hacer que si no me equivoco es así, ¿no? Y entonces la firma de área ahora pasaría a devolver number, no number undefined, porque entiende que yo atrapé todos los casos. Y este programa compila, y no solo compila las llamadas que queríamos que anden, sino que también ahora anda la nueva esta, que es la del triángulo. Con esto es un poquito de lo que puede hacer TypeScript. Es bastante, pero hay más cosas. Una interesante que es muy, muy útil es que tiene unos tipos de mayor orden, por ejemplo, de read only. La comento así nomás, así llegamos con el tiempo. Pero, por ejemplo, si yo acá el rectángulo, que otra vez, si yo hago shape, punto, otra vez, las propiedades del rectángulo, pero yo podría decir, bueno, acá dentro el rectángulo tiene esto, chau. Pero como triángulo es read only, cuando yo quiero hacer lo mismo, es decir, no se puede, porque triángulo, acá dentro es un triángulo, y triángulo es de tipo read only, entonces esto no se puede hacer. Ok, con eso lo cerramos, tenemos 15 minutos, joya. Bueno, después les paso el link al repo, hay un par de cosas interesantes ahí abajo, pero no las vamos a mostrar por un tema de tiempo. Cortamos con la demo. Y revisemos un poco lo que pasó. O sea, sí, prevenimos esas transiciones de estados inválidos que podrían terminar en errores, que son confusos y todo, y difíciles después de diagnosticar, pero también escribimos más código. O sea, escribimos este código acá, ¿no? Triángulo, la figura geométrica y los tipos. No es gratis, no es que apretás un botón y mágicamente tus errores desaparecen. Esto es un balance que tiene que elegir cada uno, donde se para. Hay gente que dice, yo no quiero escribir ni un tipo, entonces bueno, está bien. Yo estoy más por el lado de que mi argumento sería, ese código no es solo código basura ni código que rellena, sino que hasta te sirve de documentación porque te explica qué figuras manejás y qué propiedades tienen. Y te ayuda con el autocomplete cuando lo estás codeando mismo, ¿no? Pero bueno, terminado eso, como la parte así más teórica, les quiero contar dos historias. Una es de una startup que fundamos con unos amigos hace 5 años. Una startup de historias clínicas que se llama Omnia Salud. Éramos 2 programadores. En realidad había más gente, pero programadores éramos 2. Los que trabajábamos éramos 2. Después dijimos, bueno, ¿qué lenguaje vamos a usar? Vamos a usar Scala porque es el lenguaje que estamos más cómodos los dos y todo eso. Pero terminamos haciendo una single page web app, así que terminamos siendo una aplicación de JavaScript con un poquitito de Scala. O sea, una API de Scala y después un montón de JavaScript con Angular, con todo eso. Todos los bugs, acá tiene un número así al azar, pero la mayoría de los bugs eran errores de JavaScript, todos con consecuencias muy parecidas a las que les comentaba. Te decían, che, se me perdí todos los datos, me decía un médico, ¿no? Que tenía historia clínica de pacientes. Y nosotros nos mirábamos diciendo, ya está, fundimos, boludo, porque o sea, se borró una base de datos, no sé. Y era, no, que no había cargado algo o eso. Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, no metamos más features, nos peleamos un poco ahí con los de producto, vamos a hacer un sprint que va a ser solo fixear estos bugs que joden a toda la gente. Vamos a poner un callback en el onError, que cuando haya un stack trace, agarramos el stack trace y nos los mandamos por mail. O sea, va a nuestro server y después nos mandamos un mail y revisamos los mails. Cuando dejan de llegar mail, se acabaron los errores. Idea buenísima, un día duró, porque al otro día teníamos la casilla de mail reventadísima y no podíamos hacer nada. Entonces, no, en ese momento, 2 años después, salía TypeScript 1.x. No tenía un montón de las cosas que vimos acá, no las tenía. Tenía un par. Pero incluso con migramos toda la aplicación, dijimos, migremos toda la aplicación a TypeScript. ¿Y cómo la migramos? La migramos de una función a la vez o de un commit a la vez. Si vos tenías que tocar una función para arreglar un bug o para agregar un poquito de funcionalidad, ese pedazo era el que vos agregabas tipos de TypeScript. El resto seguía como estaba. Y así, gradualmente, creo que nos llevó 6 meses, pasamos de 70.000 líneas de código a 70.000 líneas de... Debe ser menos porque algunas partes las tuvimos que dejar en JavaScript por una lógica, pero está muy, muy cerca de estar casi todo en TypeScript. Y no hubo más errores, o sea, final feliz. Pero, obviamente,
muchos deben estar mirando así, como diciendo, claro, el chabón que habla de TypeScript solucionó todo su problema con TypeScript, es una publicidad de Sprayet. Pero por suerte, hay gente que de verdad se tomó el laburo de hacer un estudio científico al respecto y publicar un paper. El paper se llama To Type or Not to Type, que la idea de estas 3 personas era, vamos a agarrar una... Se os cuento acá, vamos a agarrar fixes de GitHub. GitHub tiene los dump esos de código donde baja un montón de datos públicos. Y ahí ellos dijeron, bueno, vamos a agarrar de las issue pages, cuando en la issue dice, esta issue se cerró en el commit tal, listo, ahí tenemos un commit de fix. Y cuando dice, el commit este soluciona el problema tal, bueno, ahí tenemos otro commit de fix. ¿Y cuál es la idea de agarrar un montón de fixes? La idea es que yo estoy parado en la versión de fix, y me checkouteo la versión inmediatamente anterior, ¿no? Bueno, buenísimo. Esta versión anterior al fix es la que tiene el bug. Bueno, ahora yo tengo que agarrar esta versión y empezar a agregarle anotaciones de tipos, como hicimos en el demo, hasta que el error se manifieste, que el compilador me diga, che, acá hay un error. Tengo 10 minutos para hacerlo. Si 10 minutos no pude, tampoco no me voy a poner a hacer 70 tipos, 8 clases y combinarlo así. Tiene que ser en 10 minutos, si no lo hiciste, listo, lo marcás como que no lo pudiste resolver. Y un detalle importante es lo que chequeamos nosotros también. Si estoy en la versión anterior y con las anotaciones de tipo detecta error, en la versión siguiente no debería detectar el error, tendría que compilar todo. Si no, o sea, es muy fácil agregar notaciones que hagan que falle el compilador. ¿Y qué encontraron estos tipos? Ok, tomaron 400 fixes de toda esa base de datos. La base de datos creo que son 2 millones de fixes. De ahí tomaron una muestra uniforme que que les da un intervalo de confianza de 95% y 5% de margen de error. Bueno, esto ya lo dije, que tenían 10 minutos para fixearlo. Y encontraron, de los 460 bugs, fueron detectados solo agregando tipos, por estas personas en 10 minutos. 15%. Y esto para mí, el paper lo menciona, pero para mí, como que quiero hacer énfasis acá, porque ese número está muy subestimado, porque el código que llega a GitHub, que uno pushea, que probablemente pasó por toda otra etapa de calidad, que es alguien te lo revisó, pasaron los tests, otros de esos procesos que tratan de atrapar los errores que nosotros decimos. Y también, o sea, más allá de la opinión que puede haber sobre el código open source, la media de calidad del código open source es un poco más alta que la media de calidad del código, no sé si el que escribimos en la empresa, pero el que escriben algunas personas de la empresa, a veces las personas con menos experiencia, ¿no? Y otra cosa, los autores no eran expertos, o sea, los autores no sé si programan, me parece que programarán un poquito, y también se estaban metiendo a proyectos de los que no tenían idea, o sea, imagínate, vos ves el fix, ves el commit, pero no sabes de qué es el proyecto, entonces estás medio perdido. Para mí, eso hace que algunos errores no los hayan podido detectar cuando era posible. Y además también, esto es con TypeScript 2.0, que es el que estaba cuando hicieron el paper un poquito antes. Ahora vamos por 3.8 más o menos, que tiene un montón de chequeos más, incluidos los que les mostré en la demo. Otras 2 cosas interesantes calcularon. Una es, porque esto va contra un argumento que se hace por lo general, que es, bueno, pero me lleva mucho tiempo, hay que escribir mucho código, yo no quiero escribir todos esos types, de esos 2.string. La gente cuando piensa eso, piensa en Java, que en Java tiene que poner, no sé, map, no sé qué, los corchetes, hash, tiene que poner el coso como 70 veces, pero ellos midieron esto y dijeron, la cantidad de tokens que tengo que agregar, tokens siendo como eso, 2.shape sería un token, la cantidad de tokens a agregar para detectar un bug es entre 2 y 3, o sea, 2.5 promedio. Y si bien, otro argumento es, me lleva un montón de tiempo, yo quiero programar, no quiero ponerme a escribir tipos. Bueno, si bien ellos tenían 10 minutos para encontrar el fix, en 4 en promedio encontraron el problema en una base de código que no conocían otra vez. Bueno, esta es como otra vez volviendo, es un trade-off. Acá hay datos de ese trade-off, para si en algún momento tienen esa discusión de vuelta, saber más o menos cuánto te lleva y cuánto más tenés que escribir. Acá hay unas referencias, espero después colgar las slides en algún lado, si los chicos de la conferencia me van a dar el sitio, alguna página para ponerlas.
Más que nada, si alguna de estas cosas les interesó, acá hay mucho para ahondar. Y nada, muchas gracias. ¿Preguntas para Pablo? Ahí voy. ¿Preguntas? ¿Llegamos a preguntas? 5 Sí, minutos. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te quería preguntar, con esto que mostraste, ¿no perdés el polimorfismo y el open close? ¿Perdón? Y no perdés el polimorfismo y el open close. O sea, cada vez que agregás un tipo nuevo, tenés, por ejemplo, en el shape, tenés que agregarle un tipo nuevo y a su vez, no sé si hay herencia, por ejemplo, en TypeScript. Sí. ¿Sí? No, está bien la pregunta. ¿La tengo que repetir para que quede grabado o va a quedar? Ok. Entiendo, yo lo orienté más para el lado de Abstract Data Types, como definirlo así, definir los datos por un lado. No use clases, no use objetos. Todo eso existe y se puede. Vos podés crear tu clase, TypeScript toma el tipo de la clase y después podés hacer subclases y todo funciona como esperarías que funcione. Yo no soy muy amante de la programación orientada a objetos, por eso no encaré el ejemplo para ese lado, pero se puede hacer así perfectamente, sí. Sí, Te hago una consulta. sí, Uno de los chequeos que hiciste en la demo, viste, al usar una función que podía devolver undefined. sí. ¿Ese chequeo vos lo podés llevar a la función directamente? Porque el error saltó Claro. cuando la usaste y no cuando definiste la función. Perfecto, muy buena pregunta. Lo que vos decís es, si yo acá me olvido del triángulo, a ver si la entendí bien, eso quiero ver. Para que ahora está fallando por otra cosa. ¿Y por qué ahora anda? Ok. Está bien, perfecto, ya entendí, sí. Si yo hago esto pasa acá. Sería más cómodo que esta función, el error esté acá. Está bien. Lo que pasa es que al vos no ponerle una firma, vos fíjate que área yo casi ni no definí que devuelve. Si yo voy acá, me dice que devuelve number o undefined. Si yo hiciera $number, como diciendo garantizo que esto va a devolver un number, el error deja de estar acá, porque ahora esta tiene la firma correcta, pero pasa a estar acá. Como te dice, no estás atrapando todos los tipos. Entonces, ¿era esa la pregunta? Bueno, buenísimo. Ahora dejo el... ¿Allá? Sí, hablaste de que habías perdido un poco de funcionalidades cuando hiciste lo de TypeScript. ¿A qué te referías? Tipo, Eh, parte del código tuviste que dejarlo en JavaScript. sí, hay parte del código que no pudimos migrar de JavaScript a TypeScript en su momento, porque era una... No sé si ahora hay una forma de hacerlo. Lo que tiene TypeScript es que ponele hay mucha inferencia de tipos. Entonces yo defino un objeto y pongo var objeto igual corchete corchete. Y después quiero hacer objeto punto. Le quiero agregar una propiedad a ese objeto. Y le quiero agregar propiedades arbitrarias porque la verdad no sé qué va a venir. Es como, no es que tenga un tipo bien definido. Eso no le gusta. O sea, si lo definís así, objeto igual, corchete llave llave, te va a decir, este es un objeto cuyo tipo es ninguna propiedad, porque lo infiere de ahí. Entonces, eso es medio incómodo. Nosotros teníamos una parte que teníamos que parsear un JSON grande y ese JSON no lo teníamos tipado y teníamos que armar otro JSON grande y armar esos dos tipos es medio incómodo. En ese caso, por eso no lo hicimos. Pero quizá es un punto a favor de TypeScript decir, en este caso me molestaría muchísimo hacerlo, entonces no lo hago. O sea, y de última, si hay muchos errores, me fijo más en la parte que no tengo totalmente tipada. Quería preguntar, yo usé TypeScript varios meses en el trabajo, Sí. me encanta, pero quería preguntarte sobre tu experiencia usándolo con librerías de terceros, cómo empezar a tipar cosas que vos no programaste, que no están tipadas. Ujú. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Bueno, nosotros, la aplicación esta que habíamos desarrollado tenía algunas dependencias, me acuerdo, era Angular, Moment y otras. En su momento había un repositorio que se llamaba Definitely Type, que creo que sigue existiendo, que es donde todo el mundo carga las definiciones de tipos de sus librerías cuando las publica. A nosotros eso nos funcionó bien
salvo con algunas cosas de Angular, donde casteábamos todo a any, que es como el object de TypeScript, y ahí nos manejábamos. O sea, no funciona 100%, porque la verdad JavaScript tiene tantos corner cases que algo que sea 100% es muy difícil de lograr, pero le encuentro mucho valor a que te funcione el 90% del tiempo. Porque después medio que ya tenés parte del código que son como sospechosas, ¿viste? Che, se rompió algo, debe ser aquello que no tenemos tipado para nada. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias chicos. Luego.